Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, vamos a seguir con el movimiento armónico simple, ¿vale? Vamos a la página, bueno, ahora ya es lo que os digo, nos vamos a dedicar durante un par de clases o tres a hacer ejercicios de aplicación y ya lo damos por terminado, ¿vale? Ya pasamos a lo siguiente. Vamos a la página 237 del libro, ¿vale? En la página 237 y vamos al ejercicio número 34, ¿vale? 34 de la página 237. Vale. A ver, nos dice que en el extremo de un muelle colocamos un cuerpo, lo estiramos una longitud de 4 centímetros y lo dejamos oscilar libremente, ¿vale? Lo que tenemos es un oscilador armónico en una dimensión, ¿vale? Esos 4 centímetros, lo que nos dice que lo estiramos 4 centímetros, ¿vale? Lo único que quiere decir es que yo tengo el muelle, ¿vale? Esta es la longitud inicial del muelle, ¿no? Y lo estiro 4 centímetros. Vale, pues esos 4 centímetros que lo estiro es la amplitud máxima del movimiento, ¿vale? Lo que nos da ese dato es la amplitud máxima del movimiento, ¿de acuerdo? ¿Vale? A ver, que no lo quiero borrar solo esto. Vale, entonces me dice que tengo un movimiento con una amplitud máxima, por eso me dice lo estiramos una longitud de 4 centímetros, es decir, es lo máximo que lo estiras, con lo cual la amplitud del movimiento es de 4 centímetros, o sea, en el sistema internacional 0,04 metros. Realmente no estoy muy de acuerdo en vuestro libro que pone las soluciones en centímetros, ¿vale? Yo os recomiendo siempre trabajar en sistema internacional porque os quitaréis de problemas, ¿vale? Entonces, vamos a pasarlo siempre a metros y trabajamos siempre en sistema internacional. Lo dejamos oscilar libremente, por lo tanto, es un muelle, un sistema ideal y por lo tanto es un movimiento armónico simple que tiene una ecuación para la posición que nos dice que la posición en función del tiempo es la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación para la posición. Nos dice que escribamos la función que permite conocer su elongación, es decir, lo que nos está pidiendo es la ecuación para la posición en función del tiempo, la velocidad y la aceleración en función del tiempo, es decir, nos está pidiendo también velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Si vibra con una frecuencia de 2 hercios. Otro dato que se nos da es que la frecuencia con la que vibra es de 2 segundos a la menos 1 o hercios. ¿Vale? Y ahora nos dice que representemos gráficamente dichas funciones tomando valores del tiempo que permita conocer lo que sucede en dos oscilaciones completas. Vale, lo que os digo, no vamos a hacer la representación gráfica porque no viene al caso. ¿De acuerdo? Pero lo que sí que vamos a calcular es, a partir de estos datos que se nos dan en el ejercicio, vamos a calcular pues todas las ecuaciones. ¿De acuerdo? A ver, mirad, vamos a hacerlo, vamos a calcular los parámetros para calcular la ecuación de la posición y a partir de aquí, derivándola, calculamos la velocidad y derivando la velocidad, calculamos la aceleración. ¿Vale? Podríamos hacerlo derivando de inicio, calculo los parámetros y luego sustituyo, o sea, derivando quiero decir de forma analítica, es decir, derivando esto y luego calculo los parámetros, que es un momento, y ya sustituyo en todas las ecuaciones. Bueno, como queráis, ¿vale? Es lo que os decía, que no sabemos las expresiones de la velocidad y de la aceleración, pues puedo sustituir en ellas directamente, o sea, tampoco va más allá, ¿vale? Tampoco va más allá. Nosotros lo vamos a hacer derivando sobre las funciones ya sustituidas, ¿vale? Por cambiar un poquito, así aprender a trabajar de todas las formas. Bueno, vamos a ver. Me dice, la amplitud, ya os digo, la amplitud ya hemos visto que es de 0,04 metros. O sea, el dato de la amplitud ya lo tenemos. Me da la frecuencia. Yo sé que puedo relacionar la frecuencia con la frecuencia angular, omega, porque omega es 2pi por f. ¿Vale? Pues si tengo una frecuencia de 2 segundos a la menos 1, o sea, si esta frecuencia es de 2 hercios, ¿vale? Pues omega, simplemente sustituyo ahí el 2, omega es 2pi
por 2, es decir, la frecuencia angular es de 4pi radianes por segundo. Y ya tenemos calculada la frecuencia angular. ¿De acuerdo? Vale. Nos falta por conocer la fase inicial. Vale, la fase inicial ya sabéis que la calculamos poniendo la ecuación y escribiéndola para tiempo cero y viendo a ver cómo tiene que cuadrar la ecuación para tiempo cero, ¿vale? Bueno, vamos a poner lo que sabemos de la ecuación para tiempo cero. Normalmente lo que más nos cuesta siempre entender es esto de la fase inicial, ¿vale? Pero es muy sencillito, ya lo veréis. A ver, escribimos la ecuación para tiempo cero, ¿vale? ¿Cuánto vale la amplitud para tiempo cero? Vale, a ver, en función de t, no, para tiempo cero. ¿Cuánto vale la amplitud? La amplitud vale siempre lo mismo, 0,04 metros. Entonces, nuestra ecuación para tiempo cero es la amplitud 0,04 por el seno de omega, que es 4pi por 0, ¿vale? Perdón, 4pi por 0 más phi sub 0. ¿Vale? ¿Cuánto vale x en tiempo cero? A ver, sabemos que al inicio del movimiento, cuando yo pongo el cronómetro, el muelle está en su punto de elongación máxima. Es decir, este es el valor de x para tiempo cero. Eso nos lo dice el enunciado. Que nosotros, nos dice literalmente, lo estiramos una longitud de 4 centímetros y lo dejamos oscilar libremente. Es decir, cuando yo dejo oscilar el muelle, imaginaos que mi muelle es esto, ¿no? Vale, pues yo estiro mi muelle 4 centímetros hacia abajo y ahí en ese punto lo empiezo a dejar oscilar. Es decir, este sería el equilibrio, ¿no? Yo estiro el muelle 4 centímetros hasta aquí y lo empiezo a dejar oscilar. Entonces el muelle va a oscilar 4 centímetros hacia abajo y 4 centímetros hacia arriba. ¿Vale? Esta es la amplitud. Por lo tanto, en tiempo, es decir, mi muelle oscila entre este punto y este. Así. Boing, 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 boing. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que en tiempo cero, el punto, la elongación, coincide con la amplitud. Es decir, es de 0,04 el valor de x. ¿Vale? Por tanto, si yo ahora sustituyo aquí, ¿vale? 0,04, que es lo que tiene que valer x para tiempo cero, es igual a 0,04 por el seno, esto vale 0, por lo tanto esto se cancela, 4pi por 0 vale 0, eso se cancela, por el seno de phi sub 0, ¿vale? 0,04 y 0,04 se nos va. ¿Qué nos queda? Que 1 es igual al seno de phi sub 0. ¿Vale? ¿Cuál es el ángulo cuyo seno da 1? Es decir, ¿cuál es phi sub 0? Pues phi sub 0 es el ángulo cuyo seno vale 1, ¿no? Es decir, 90 grados. Phi sub 0 es pi medios radianes. ¿Vale? Que son los 90 grados que acabamos de decir. ¿De acuerdo? ¿Por qué sé esto? Vale, porque el seno tiene que valer 1 por narices. ¿Por qué? Porque, hombre, si yo tengo lo mismo a los dos lados de la igualdad, 0,04 es igual a 0,04 por, tiene que ser 1 este valor para que se me verifique la igualdad. Eso quiere decir que el seno del ángulo tiene que valer 1. Es decir, el ángulo tiene que ser un arco cuyo seno valga 1. Es decir, 90 grados, pi medios radianes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así de fácil. Siempre calculamos la fase inicial, eso, en las condiciones iniciales del ejercicio, ¿vale? Y muchas veces hay que traducir el enunciado, pero veis que no es tan difícil, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la ecuación para la posición. Ya tenemos todos los parámetros de la ecuación para la posición. Es decir, x en función de t es igual a la amplitud que vale 0,04 metros por el seno de 4pi por t más pi medios radianes, ¿vale? En unidades del sistema internacional, como siempre. Ya tenemos nuestra ecuación para la posición. ¿Vale? Bueno. Muy bien. Muy bien. Velocidad y aceleración. Pues lo único que tengo que hacer ahora es derivar esta ecuación. ¿Vale? Para hallar la velocidad y la aceleración en función
del tiempo. Unidades del sistema internacional, vale, pues para la posición, para no poner SI, pues ponemos metros, que son las unidades del sistema internacional, vale. ¿De acuerdo? Evidentemente, una posición la tengo que dar en metros, ¿vale? Muy bien, pues ahora calculamos la velocidad. Venga, la velocidad, por definición, velocidad para cualquier instante, t, por definición, ¿vale? Es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Vale? Por lo tanto, la velocidad es la derivada con respecto al tiempo de la ecuación de la posición, que es 0,04, a ver, mejor ponemos un corchete aquí, 0,04 por el seno de 4pi por t más pi medios. ¿Vale? Y derivamos esto. Ya sabéis cómo se deriva esto. ¿Vale? Pues la velocidad en función del tiempo es igual. A ver. Derivamos con respecto al tiempo. Es un producto, por lo tanto, primer término, segundo término. ¿Vale? Deriva del primero, 0. Por el segundo sin derivar, 0. Más. Deriva del segundo por el primero sin derivar. Ponemos el primero sin derivar y lo multiplicamos por la deriva del segundo. La derivada del segundo es la derivada de la función del seno. Claro, como es una función que tiene variable dentro de la propia función trigonométrica, pues hay que usar la regla de cadena. Primero, de dentro hacia afuera. Primero derivo lo de dentro y luego derivo el seno, ¿no? Entonces, la derivada de lo de dentro es la derivada de pi medios, que es 0, y la derivada de 4pi t, que es 4pi. Pues esto, 4pi, y ahora por la derivada del seno, que es el coseno. ¿Sí? Muy sencillito, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues seguimos operando y nos queda una ecuación para la velocidad en función del tiempo, que es 0,04 por 4pi, pues esto da 0,16pi por el coseno de 4pi por t más pi medios. Ya tenemos aquí nuestra ecuación maravillosa para la velocidad. Lo vemos, ¿no? Vale, por supuesto, unidades, metros por segundo, es decir, sistema internacional de unidades, ¿vale? Y os dais cuenta cómo, pues lo calculamos. Que hubiéramos derivado la función original, o sea, la analítica, la función que viene todo con letras, y luego sustituimos los valores de A, omega y tal, fijaos que nos hubiera dado A por omega por el coseno de toda la fase, ¿no? 0,16 pi es A por omega. Es decir, es exactamente la ecuación que nos quedaba de forma teórica. Lo que pasa es que así pues lo hacemos derivando directamente de nuestra ecuación de la posición. ¿Vale? Lo podemos hacer de las dos maneras, da igual. Si queréis derivar primero y hacer la teórica derivando esto, ¿vale? Pues hacéis la teórica, ¿vale? ¿Que alguien se sabe las ecuaciones de memoria? Bueno, pues puede sustituir directamente, pero bueno, yo que sé, saberte las ecuaciones de memoria, cuando se pueden deducir, pues a mí me parece que es mejor deducirlas, ¿no? Más interesante también. Venga, y ahora la aceleración, ya por último, ¿vale? La aceleración en función del tiempo no es más que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Vale? Pues ya está, no tiene más. La aceleración en función de t es la derivada con respecto al tiempo de la ecuación de la velocidad, de la función velocidad. 0,16pi por el coseno de 4pi por t más pi medios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues venga, derivamos todo eso. A ver, la aceleración en función del tiempo es igual. A ver, un producto, primer término, segundo término, igual que antes, ¿vale? Tenemos el primer término y tenemos el segundo término, igual que antes. Un producto
Por tanto, derivada del primero, la derivada de esto es constante con respecto al tiempo, por lo tanto 0. Por el segundo, 0. El mismo color. Más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Escribo el primero sin derivar, ¿vale? 0,16 pi por la derivada del segundo. A ver, de la derivada del segundo es una función trigonométrica que es el coseno de una función dependiente del tiempo. Por lo tanto, regla de la cadena, derivo lo de dentro a fuera. Primero lo de dentro y luego el coseno. La derivada de lo de dentro con respecto al tiempo, la derivada de pi medios vale 0. Y la derivada de 4pi con respecto al tiempo vale 4pi. Por lo tanto, la derivada de lo de dentro con respecto al tiempo vale 4pi, ¿no? ¿Vale? Y la derivada de, y ahora derivo el coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Menos el seno de 4pi por t más pi medios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con lo cual me queda una expresión para la aceleración en función del tiempo que es igual. A ver, reordeno un poquito. Este signo menos lo saco fuera. Entonces me queda menos 0,16. Me quedaría el signo menos aquí. Vaya. El signo menos aquí. Y me queda 0,16 por 4. 0,64. Y pi por pi, pi cuadrado, ¿no? Lo único que he hecho es multiplicar esto, que nadie se me pierda. O sea, si yo multiplico esto, da esto. ¿Vale? Yo lo único que he hecho es este producto. Este producto. ¿Vale? He hecho este producto y me da esto. ¿Vale? Y 0,16 por 4, 0,64 pi cuadrado. El signo menos lo he sacado para afuera. Por el seno de 4pi por t más pi medios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que no se nos pierda nadie. Vamos a bajar esto un poquito. Así. Vale, pues esta es la ecuación para nuestra aceleración. Que daos cuenta que es, pues tal y como nos decía cuando dibujimos ayer las ecuaciones. Vale, ayer o antes de ayer, no sé cuándo fue, antes de ayer me parece que fue en la clase anterior. Para las ecuaciones de la aceleración y de la velocidad, pues menos omega cuadrado por a, vale, pues 4pi cuadrado es 16pi cuadrado, por 0,04 me da 0,64 pi cuadrado menos 0,64 pi cuadrado por el seno de la fase, ¿vale? Pues tal y como ya nos decía la forma teórica. Metros por segundo al cuadrado, es decir, unidades en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Bueno, pues veis cómo, de qué manera tan sencilla, realmente no es difícil, no es difícil, es fijarse un poquito, hacerlo con un poquito de calma, pero no es difícil. Hemos deducido a partir de dos datos iniciales, o sea, daos cuenta de que inicialmente lo único que sabíamos era que nuestro movimiento tiene una frecuencia de 2 segundos a la menos 1 y nos dice de forma implícita, no nos lo da de forma explícita, nos dice que estiramos el muelle 4 centímetros y lo dejamos oscilar libremente. Bueno, pues en ese dato nos está dando la amplitud y nos está dando el dato para el cálculo de la fase inicial, tal y como hicimos antes. Y el resto es simplemente pues ir rellenando, ¿vale? A partir de la frecuencia calculamos la frecuencia angular, ¿vale? Y el resto es ir rellenando y luego ir derivando, ¿vale? Tenemos la ecuación de la posición, pues a partir de la ecuación de la posición, derivando, hallamos la de la velocidad, ¿vale? Y una vez que tenemos la ecuación de la velocidad, pues derivando, tenemos la ecuación de la velocidad, derivamos y hallamos la de la aceleración. No tiene más historia. ¿De acuerdo? ¿Entendemos? Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a lo siguiente. Venga. A ver, es muy importante, muy importante que estos ejercicios más que nunca los hagáis vosotros. Porque hay que enfrentarse a derivadas, porque hay que enfrentarse a funciones trigonométricas y todas estas cosas, y es muy fácil, pues me como, en lugar de pi medios pongo pi, o me como un 2, o derivo mal,
o me pierdo entre tanto dato. Por eso es tan importante que los hagáis vosotros, ¿vale? Y los mastiquéis con calma y con paciencia, ¿de acuerdo? No es difícil, de verdad. Esto en cuanto empieza a salir son todos iguales. De verdad, ¿eh? Parece que es como un batiburrillo de miles de cosas y que hay que saber un montón, y no. En cuanto empiece a salir ya os salen de carrerilla, ¿vale? Porque son todos iguales. No hay nada que pensar, ¿vale? Son muy mecánicos. Que eso normalmente nos suele gustar. Todo lo que es mecánico lo podemos controlar mejor que si tenemos que pensar un poco, ¿verdad? ¿Vale? Bueno. Vamos a seguir, a ver. Esto nos queda claro entonces, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Vamos al libro, a la colección de ejercicios que tenemos al final del tema, ¿vale? Y vamos a la página 245, a ese ejemplo resuelto 27 que tenéis ahí, ¿vale? Bueno, a ver, yo quisiera que lo hicierais vosotros, ¿vale? Aunque vengan ahí las indicaciones para resolverlo, quiero que lo cojáis y lo hagáis vosotros. Cogéis un folio y lo resolvéis tal y como hemos hecho el anterior. Es similar al anterior, ¿vale? Es similar a lo que acabamos de hacer, ¿vale? Es estudiar un movimiento armónico simple. Nos dice que una partícula empieza su movimiento a partir del reposo en x igual a 35 centímetros y oscila alrededor de su posición de equilibrio en x igual a 0 con un periodo de 1,25 segundos. Dadme un minuto que voy a copiar el enunciado para que veamos los datos que salgamos. Vale, lo que os decía, ya he copiado el enunciado, vale. Nos dice que una partícula empieza su movimiento a partir del reposo en x igual a 35 centímetros y oscila alrededor de su posición de equilibrio en x igual a 0 con un periodo de 1,25 segundos. Escribe las ecuaciones que nos proporcionan x en función de t, velocidad en función de t y aceleración en función de t. Vale, es exactamente el mismo ejercicio que el anterior. Vale, lo que quiero es que lo hagáis y lo razonéis de la misma manera que hemos hecho el anterior. Es decir, igual que podéis repetir el anterior vosotros con la explicación de clase, pero luego hacéis siguiendo la misma mecánica, ¿vale? Nos dice que cuando empezamos el movimiento, es decir, para t igual a 0, ¿vale? Estamos en este punto que es el punto de elongación máxima, ¿vale? Es decir, no nos dan más datos, con lo cual tenemos que entender que este es el punto de elongación máxima, ¿vale? Porque no se nos dan más datos. A ver, realmente tenemos que entenderlo así, ¿vale? Porque nos dice, empieza su movimiento a partir del reposo en x igual a 35 centímetros. Es decir, quiere decirse que en 35 centímetros estamos en velocidad 0 y en 35 centímetros estamos en tiempo 0, ¿vale? Podríamos plantear incluso un sistema de ecuaciones, pero bueno, podemos asimilar que este sea el punto de elongación máxima, ¿vale? Para hacerlo bien tendríamos que plantear un sistema, pero nos da igual, ¿eh? Nos da igual. En vuestro libro de hecho lo hace, pero no quiero que os líe. Esto es el punto de elongación máxima, ¿vale? Esto corresponde entonces a la amplitud y corresponde a la posición en tiempo igual a 0, es decir, lo que nos va a permitir calcular la fase inicial, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego nos dan como dato el periodo. Nos dice que tenemos un periodo de 1,25 segundos. Sabéis que la frecuencia angular es 2pi por f, y como f es 1 partido por el periodo, pues la frecuencia angular la puedo calcular como 2pi partido por el periodo. Bueno, pues conocido el periodo, conocida la frecuencia angular. Si yo conozco la amplitud, conozco la frecuencia angular y puedo calcular la fase inicial a partir de este dato, tal y como hicimos en el ejercicio anterior, pues automáticamente tengo una ecuación para el movimiento armónico simple de la posición en función del tiempo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Conocidos todos los parámetros. Y luego me piden velocidad en función del tiempo, es decir, me están pidiendo que calcule
la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. ¿Vale? Hombre, pues yo sé que la velocidad en función del tiempo es la derivada de la posición y yo sé que la aceleración en función del tiempo es la derivada de la velocidad. ¿Vale? La una y la otra. ¿De acuerdo? Y ya lo sabemos todo. Es exactamente el mismo ejemplo que el anterior. Me saco una pequeñita suposición de la manga aquí al principio, ¿vale? Pero bueno, lo damos como válido, ¿vale? Realmente para hacer la demostración habría que hacer un sistema, pero no quiero liaros. Porque sería hacer un sistema a partir de la ecuación de la posición y de la velocidad y no quiero liaros. Entonces, como es así, ¿vale? Es así, es lo que os digo, es decir, lo he comprobado y es así. Pues como no nos dan más datos, podemos suponer que este punto es el punto de elongación máxima. ¿Vale? Que es correcto además, ¿eh? O sea, se cumple. ¿Vale? Entonces eso, es como antes, imaginaos que es un muelle, pues lo estiramos al principio hasta el punto de 35 centímetros, desde el 0, ¿vale? Lo estiramos, el muelle lo estiramos desde aquí hasta aquí, y luego empieza a oscilar, claro, oscila hacia arriba el mismo espacio. Entonces esto empieza a oscilar a partir del 0, el 0 es aquí, ¿vale? Pues esto empieza a oscilar así, de esta manera. Desde aquí lo estiramos al principio hasta ahí. En ese momento ponemos el crono a funcionar y es así. Boing, 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 boing. Así, ¿vale? Pero empezamos aquí. Igual que antes. ¿De acuerdo? Exactamente igual que antes. ¿Vale? Bueno, pues entonces hacedlo vosotros, ¿vale? A ver, por hoy no os voy a marear más la perdiz. ¿Vale? Si hacéis estos dos ejercicios y entendéis perfectamente todo lo anterior relativo al más, si sois capaces de resolver estos dos ejercicios, repasáis los anteriores y resolvéis estos dos, yo me doy más que por satisfecho, porque entonces quiere decir que ya controláis el más. ¿De acuerdo? Ya controláis el movimiento armónico simple. Y una vez que se controla, ya sale siempre. O sea, los ejercicios son siempre iguales. ¿Vale? Pero es muy, 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 muy importante. Repito, es muy importante aquí un trabajo de comprensión por vuestra parte, ¿vale? Un trabajo de asimilación y de procesamiento de todos estos datos, ¿de acuerdo? Y de que hagáis los ejercicios vosotros solos, ¿vale? Importantísimo, ¿eh? En serio, o sea, hay otro tipo de ejercicios que, bueno, sí, a ver, es fundamental hacerlos nosotros solos en todos, pero en esto quizás un poquito más porque es algo distinto, es algo nuevo, ¿vale? Que hasta ahora no habíais trabajado con ello. Entonces, pues bueno, muy, muy importante, ¿vale? Bueno, pues nada más, chicos. Pasad muy buen fin de semana. Ah, no, que mañana tenemos clase. Hoy qué día es. Sí, mañana tenemos clase, sí. Yo no sé, ya no sé ni en qué día vivo. Eso, mañana nos vemos. Vale. Venga, cuidaros todos mucho. Un saludo.